Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos a Félix Damián Olivares. Buenos días. Muy Saludos. buenos días. Para mí es un grato placer comparecer aquí en mi condición, primero, de ciudadano, Sí. segundo, político por vía de consecuencia, porque el que vive en la Grey, en comunidad, es político, y finalmente como Abogado. digamos, Abogado. No Cultor se diría muerto. No se diría muerto. del derecho, es decir, para ver qué pudiéramos apuntar sobre estas situaciones. Yo creo, el primer elemento clave es que la gente tendrá que pensar antes de asociarse a un esquema de mafias y privilegios. ¿Sí? Sí, porque es que ese instrumento que es el coimputado o colaborador eficaz, el arrepentido que colabora eficazmente en una investigación, eso es demoledor. Es demoledor porque tú no podrás negar las afirmaciones de alguien que coadyuvó contigo en la perpetración del crimen. Es decir, no se puede negar. La Sofi decía, bueno, lo nuestro sucedió a puerta cerrada, decía la... Son fuertes los testimonios entonces, porque vemos que tanto en este caso como en otros, por ejemplo, hay mucho de testimonio y uno se cuestionaría si no había como que, o sea, si no necesitamos otro tipo de prueba cuando se habla de... Sí, pero están corroboradas por otros medios de pruebas. Todos esos cheques que se refieren y en qué sucursal se todavía no tenemos cambiaban, conocimiento. y toda esa... mira, tenemos que partir de la presunción de inocencia, Claro, del estado jurídico de inocencia, de que son afirmaciones que el Ministerio Público tendrá que probar, pero hay elementos que permiten circunstanciar. Edith ahorita hacía un comentario con relación a los fraudes bancarios, no a la crisis bancaria, sí, a los fraudes, fraudes bancarios. Y resulta que Ramón Emilio Jiménez Colli es amigo de uno de los principales imputados desde aquella época. O sea, son personas que son del círculo íntimo. Estamos hablando de Mimilo Jiménez. Mimilo, ¿Figuró en esos casos? En esa época? no, pero él sí era muy amigo del señor Guerrero cuando estaba en Baninter, porque él participaba en las licitaciones de trigo y de granos que se hacían, y todas esas operaciones se canalizaban, se garantizaban a través del Baninter. Ya. Y ya había un vínculo. Es decir, que el dato histórico de que ellos están vinculados, que son del mismo círculo, es fácilmente probable. Dice Donald Guerrero en ese momento, que dice que ya en ese momento tenían vínculo Mimilo Jiménez con Donald Guerrero, Claro. lo que usted quiere decir. Y Tenía un carácter público eso. sí, o sea, eso era conocido dentro de la alta gerencia del Baninter. Pero hay toda una serie de elementos. Francisco Pagán. O sea, las afirmaciones de Francisco Pagán, que es un cooperador eficaz en otro proceso, en el proceso antipulpo, Sí, lo ha demostrado. y que en muchas personas decían, bueno, pero va a salir. No, es que está dando una colaboración para el desmantelamiento, para desmantelar, para deshacer un esquema mafioso de mayor calado. Y está dando la información, está aportando según lo que refiere el Ministerio Público. Y olvidémonos de los nombres y las particularidades, porque ahí hay personas que son amigos de uno en el sentido social, conocidos, que a uno a mí particularmente me apena ver que ese tipo de involucramiento, pero los elementos, tal como refería Edith hace unos minutos, aquí no hay nada que no se supiese. Todo eso se conocía y se sabía. Era prácticamente obsceno y se conocía. Vamos a brindarle un cafecito. A nosotros nos gustaría un café que Kenia le trae. Le agrada la idea, ¿no? Que se caliente porque si seguía ahí se iba a enfriar el café. Gracias. Así que gracias, Olivares. No, Mire, el aspecto técnico, Olivares, la gente que está en la casa para comprender. Primero, nosotros estamos frente a un expediente que tiene multiplicidad de imputados,
estamos hablando de 19, 40 allanamientos, que de hecho fueron más, mucha documentación por parte del Ministerio Público, apunta a ser un caso complejo. Anoche fue el depósito de la solicitud de medidas de coerción. Aunque a uno le parece que la gente debe saberlo, ¿qué es lo que toca ahora? Por un lado, ¿qué es lo que toca ahora? Y el segundo elemento es que cuando uno ve caso por caso, pulpo, todos los casos que tenemos hasta este momento, tienes personas, dos situaciones, gente que han negociado con el Ministerio Público y gente que tiene unas medidas de coerción que no consisten en la prisión preventiva, pero que para el imaginario popular le dice todo el mundo está en su casa, pero esa gente sigue con un proceso. Entonces me gustaría, como la pena suspendida. Exacto, que usted nos explique esa parte de lo que están requiriendo, 18 meses, y cómo van los otros procesos. O sea, si nosotros nos podemos mirar hasta ahora, cuáles son, digamos, los logros que ha obtenido el Ministerio Público o las situaciones puntuales de cada uno de estos casos. Yo voy a pensar en voz alta, lo que pienso, sin filtrar mucho lo que pueda decir. El Ministerio Público en estos 4, 5, 6 o 7 casos, megaprocesos o maxi procesos, ha sido excesivamente riguroso, excesivamente exhaustivo, y eso es lo que ha llevado que ciertas personas se vean forzadas, cuando hay una investigación que es muy sólida, muy fuerte, los lleva a tener que pactar un acuerdo, a pactar una alegación preacordada, un plea bargaining, como se dice en inglés, y empiezan a cooperar. Para mí, digamos, el poner todo por escrito, el dejar y hacer constar por escrito, tiene el riesgo de que dilata mucho los procesos. Luego viene toda la parte de la defensa. ¿Cree que hay una sobreabundancia en algunos casos? Hay una sobreabundancia. Es decir, que si hay un hecho que tú puedes probar, por ejemplo, la existencia de esa taza de café en esta mesa, si yo tengo 3, 4, 5 elementos para probarlo, no tengo por qué buscar 300 elementos para probar que esa taza se encuentra allí. Entonces, pero eso es un estilo que tiene el Ministerio Público, la distinguida y querida y apreciada amiga Jenny Berenice Reynoso, tiene ese estilo de ser exhaustiva, de concentrar los procesos y dirigirlos al detalle, detallista, los hace exhaustivos, pero pudo llevar al imaginario popular la idea de que aquí no se estaba haciendo nada o que no se iba a hacer nada y que los esfuerzos contra la corrupción eran un mito. Sí. Ciertamente se ha prolongado el tiempo, tuvimos un año de pandemia, que prácticamente el país estuvo paralizado, y apenas lo que han transcurrido son 1 año y medio, digamos, de normalidad, y estos son procesos complejos. El Ministerio Público tiene un equipo de más de 50 o 75 fiscales dedicados a estos esfuerzos. Y este tiempo, disculpe, estos meses que lleva de investigación, que han sido también muy criticados por estas personas envueltas en el caso, ¿son tiempos razonables de acuerdo al tipo de caso complejo que es? ¿Se espera que un proceso de este tipo dure todos estos meses para...? Los maxi procesos duran muchos años a veces, y sobre todo cuando hay una cultura de desafiar y de no, digamos, de desafiar las evidencias. O sea, hay cosas en las cuales caben defensas formales, excepciones, cuestionamientos, pero los esquemas que aquí se trazan o que se pautan son tan, digamos, tan contundentes, tan manifiestos, que yo creo que muchas personas están errando. O sea, a mí me apena ver personas de cierto criterio, de cierta valía,
tratando de vandalizar, de cuestionar, sin conocimiento de causa, los procesos. Hay que decir que el 99% del Ministerio Público que está allí fueron nombrados en administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. No le luce a Francisco Domínguez Brito, que fue el que nombró a la mayoría de los fiscales en el 2004, junto con el expresidente Leonel Fernández, estar, digamos, sublevándose en ese, después precisamente de que él quemó una cachucha. Pero y lo digo porque no le luce ese papel. Perdone mi ignorancia, es que, y puedo admitir, no he visto a Domínguez Brito ahora. Sí, estuvo en la reunión del comité político, muy risueño, muy cosa, y eso no le luce a Francisco Domínguez Brito después que él quemó la cachucha. Bueno, le luce estar en la reunión del comité político. No para esos fines. Bueno, al final... No para fines que involucran a temas del Ministerio Público, ¿usted quiere decir? No, claro. pero perdón, lo que yo quiero decir es, porque no lo he visto diciendo que no cree... No, él suscribe el documento que se leyó ahí, y yo ahí lo que vi fueron muchas caras de expedientes. Y lo estoy diciendo ahora como político. Ahí lo que yo vi en esa reunión fueron muchas caras de expedientes. Y había temor. Ellos dicen que no tienen miedo. No. Ellos están desafiando la institucionalidad democrática. En lugar de contribuir con el Estado social y democrático de derecho, quieren hablar de persecución política y quieren hablar de movilización en las calles. Ellos lo que tienen es que proveerle equipos de abogados, de letrados, a sus colegas, a sus compañeros. Es la forma de hacer solidaridad y de ir a visitarlos, a donde tengan que visitarlos. Pero esa sublevación al orden democrático, agredir al personal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pero digamos algo, si bien es verdad que dicen y vamos a anunciar una serie de actividades, no necesariamente vinculamos las actividades que se originaron ayer en el Palacio de Justicia al comité político. Sí, porque de hecho, habían dirigentes, estaba Jaime David pero ahí. Jaime David se opuso. Pero él estaba, según lo que se porque ve, hay una situación, perdón, se lo digo por una cosa como de justicia simple, ¿no? Como que no me imagino que esa fuera el tipo de... Ellos tienen que dar una señal y tienen que llamar a su militancia, pero uno vio a Jaime David tratando de evitar. No, pero es que usted tiene que ser responsable, no solamente de lo que usted hace en el momento, sino de lo que usted provoca. Y era previsible que una multitud enardecida de compañeritos iban a actuar como actuaron. Y cuando él interviene muy tarde. ¿Usted no cree que eso fue por sí solo, que salió esa multitud a hacer lío en el Palacio de Justicia? La actitud que adoptaron cuando el caso del ex procurador general de la República, ellos no tuvieron esa, digamos, efervescencia participativa. Pero lo importante a todo esto es que esto manda un mensaje, y no es que la justicia sea para mandar mensajes, la justicia es para hacer cumplir la ley, pero manda un mensaje de que, como decía el mafioso de New Orleans, Marcelo, decía, cuando usted quiere para que un secreto entre 3 personas no se sepa, es porque 2 deben estar muertos. ¿Qué tipo de penas? Y eso quiero decirlo, porque eso lo que implica es que cualquier actividad mafiosa o de corrupción que se esté dando en el presente o que se pueda dar hacia el futuro, tengan que pensarlo las personas que intervienen, porque luego tu mensajero, tu chofer, Olivares. tú referías un vinculado, un cuñado. Yo quiero... Sí, Olivares, y perdona Indira, el tema de las campañas políticas, usted que ha estudiado las leyes, está regulado, por ejemplo, ¿en qué momento se incurre en delito por el tema del financiamiento? Las campañas políticas en nuestro país, de hecho, ahora en la reforma electoral se intentó de introducir algunos elementos, pero el Ministerio Público dice, bueno, hay dinero que son de procedencia ilícita, pero digamos que en términos globales, pensemos en las grandes campañas políticas y su financiamiento, el deber ser, un candidato que recibe dinero, cómo está normado.
que es el único elemento por el que hasta ahora, que uno sepa, está Gonzalo Castillo en ese expediente. Entonces sería bueno que usted nos dijera cómo está regulado este tema, que de hecho se cree que falta legislación. No es tanto que falte la legislación, porque es que el desfalco, ya de por sí, el origen espurio del dinero, no solamente lleva el financiamiento ilegal de la campaña, es que hay un mecanismo de lavado. Pero es que aquí el envilecimiento de la actividad política ha llegado a tal extremo que sin la logística hay mucha gente que no trabaja. Pero eso mismo lo reconocían los dirigentes del PLD, de que habían personas que no se movilizaban si no les daban dinero en las actividades políticas, lo que ellos le llaman la logística. Entonces, sí, el encarecimiento de la actividad política a través del hecho de que el militante, para movilizar a las personas, tiene que tener y disponer de recursos ingentes, ha llevado el hecho de que las personas se vendan como un producto y de que mucha gente decía, bueno, esta es la campaña que le ha salido más cara al país porque fue fabricar un candidato, como decía, se quejaba amargamente Reinaldo Pared Pérez, cuando decía, yo no soy un improvisado, y decía que habían improvisado un candidato. O sea, y eso explica el que tuvieran que fluir esos fondos. Pero aquí se admitió, con el caso de Brecht, que hubo aportes por el orden de los 10 millones de dólares, que uno de los que estaban implicados allí dijo, no, ese dinero yo lo recibí, pero lo recibí sin saber que venían de Odebrecht y era para la campaña del partido. Pero la pregunta es no solo por este partido, sino por todos los partidos, o sea, ¿cuáles son los desafíos en términos legales ahora mismo? Con esa ley de régimen electoral, sí, que presenta... Que para poner, sí, para regular, ¿qué nos falta? ¿Qué tipo de sanción? Sí, fíjate, hay un modelo de financiamiento público de partidos. La Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, como es con dinero público el financiamiento, deben auditar los costos de las campañas y las contribuciones incluso voluntarias que se dicen, porque se ha desatado una campaña anticipada, de hecho, bajo el pretexto de una campaña de afiliación, tenemos montada desde hace más de un año una verdadera campaña y la Junta Central Electoral no ha intervenido, ha permitido que bajo ese pretexto se llene el país de letreros promocionando candidaturas, lo único que en decir, en lugar de vota por fulano, inscríbete. Pero eso pertenece a todos los partidos, porque no solamente, ese tipo de accionar que usted menciona no es exclusivo de un partido. Al menos en estos meses, incluso vemos funcionarios de este gobierno que abiertamente promueven y realizan ya a partir de este año, pero desde el año pasado... Pero todavía no se ha abierto el periodo, esa mitad de año. Eso es correcto. Entonces, la Junta Central Electoral, que tiene recursos suficientes, debe hacer cumplir la ley. La ley de partidos políticos, la 3318, ordena que se instruya y que se capacite a la membresía sobre los valores de la democracia, sobre los valores del debido proceso, sobre los valores del Estado social y democrático de derecho. Pero vemos que hay una falta de creatividad y lo que se ha planteado es subvertir la institucionalidad porque el Ministerio Público haya iniciado este proceso, que es un maxi proceso. Veremos en los próximos meses. Yo creo que ya la investigación está bastante adelantada porque todo el mundo sabía, era un secreto a voces que esta investigación estaba en curso. Bueno, porque hay que incluso llamar, muchos de ellos fueron interrogados en algunos momentos. Sí. Ahora viene el conocimiento de las medidas de coerción, que es ese escenario que hemos visto. Lo que va a ocurrir es que la misma defensa va a pedir un tiempo para estudiar. Esos procesos suelen ser dilatados y suelen ser largos. Sí, pero en 1 o 2 semanas... ¿Podría estar iniciando, piensa? Estaría iniciando. Pero mientras eso ocurre, ¿quedan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Sí, porque la posposición, ya ellos están
a disposición de los jueces y la solicitud se hizo en un plazo, que lo que digamos, que lo que determina el juez, una vez conozca de la solicitud de medida de coerción, es si quedan detenidos o no. ¿Qué valora un juez en medidas de coerción? Primero, la causa probable, es decir, de que hayan elementos que puedan hacer pensar a una persona razonable que las personas imputadas podrían haber participado o no en un crimen. Eso es lo primero. Lo otro es el peligro concreto de fuga y como otro elemento es los riesgos de obstaculización del proceso. Es decir, de que puedan intimidar testigos, de que puedan amenazar, desaparecer o ocultar evidencias, los rastros del dinero, ese tipo de cosas. Eso es lo que se va a valorar, además de la raigambre y del domicilio conocido, etcétera, que en este caso se da por descontado, pero también están las facilidades para abandonar el país dentro del peligro concreto de fuga. Y aquí vamos a entrar a si estamos frente a la igualdad, frente al atropello, o si estamos igualando a todo el mundo, al que lo acusan de sustraer un salami. El debido proceso. Si se va a aplicar. Yo creo que hay algunos que han dicho, bueno, ya inicia el calvario, que están dispuestos a asumirlo, y yo creo que de una manera u otra lo que hay es que empeñarse en ver si las afirmaciones que hace el órgano acusador, que ya ahora pasaría a ser una parte cuando formalice su acusación, esas afirmaciones son probables, o si no son probables. Eso es lo que se debe predicar. Se ha planteado y se ha querido decir que el Ministerio Público no es independiente. Yo me pregunto de quién no es independiente, porque el 99% fueron designados en las administraciones de los anteriores, y yo digo que pedir una independencia orgánica del Ministerio Público es un error, El Ministerio Público cumple una función que es propia del Poder Ejecutivo y no es un cuarto ni un quinto poder. Que esa va a ser otra entrevista, Félix Damián, porque esa fue la solicitud que hizo el presidente del proceso de reforma del Estado, para que la selección del Procurador o Procuradora General de la República no sea una alternativa. Porque en este caso el presidente dijo, bueno, yo no voy a nombrar a nadie del partido, una gente que responde a sus lineamientos, pero que ha sido la cultura aquí. Pero ese es otro tema. Nosotros le agradecemos mucho, Le agradecemos mucho la visita esta mañana, la conversación que hemos sostenido con Félix Damián Olivares, que es abogado, y bueno, hablándonos de un proceso que apenas comienza, ¿no? Apenas está comenzando. Sí, que habrán muchos abogados de alto nivel. En estos casos vamos a ver quizás de los mejores abogados del país. Es una lección para los jóvenes que están estudiando Derecho, ir a esas audiencias, mirar lo que pasa y cómo se debate. Eso también es importante. Gracias, Félix Damián. Vamos a la pausa. Tenemos a Johnny Ramírez en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tenemos otras cosas. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.